Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva actividad de Testinui. Tenemos el placer de tener a Nicolás, que nos visita desde Argentina. Bienvenido, Nicolás. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Nicolás nos va a hablar sobre testeabilidad y arquitectura de pruebas, un tema sumamente interesante e importante para mantener y que nuestras soluciones de arquitectura de automatización, sean escalables. Bienvenido, Nicolás, te dejo el escenario virtual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ante todo quiero agradecer a la organización por haberme dado la oportunidad de compartir este ratito con ustedes y contar un poco algunas cuestiones surgidas de la experiencia. Personalmente trabajo yo en la industria y en la universidad, en general tarde-noche estoy en la universidad y durante el día, digamos, estoy trabajando en la industria. Lo que voy a contar acá es parte de cosas que he estudiado y que he puesto en práctica y que he probado. Tal vez hayan estado en alguna charla anterior mía, ¿no? Algunas de las que han tenido cierta trascendencia: no contrates ingenieros DevOps, menos branches y más test, o el pipeline es de los devs. Estas son algunas charlas que he dado previamente. También, como parte de mi trabajo académico, tengo algunas publicaciones formales y algunos libros. Ahí pueden encontrar los libros, está la URL, los pueden descargar gratuitamente. Y más allá de esto, digo, yo personalmente me defino como developer, aunque en realidad en el contexto de los proyectos he hecho de todo. He tenido un rol a veces más de manager, he hecho automatización de pruebas, automatización de deployments, también barro, sirvo café. La verdad que en ese sentido me considero bastante versátil, pero lo que me gusta es desarrollar, ¿no? Y lo que voy a hablar hoy tiene que ver en parte con desarrollo, particularmente cuando desarrollamos pruebas automatizadas, ¿no? Los voy a invitar entonces que entren acá a menti.com y pongan ese código, o que directamente entren al link que dejé en el chat, ¿sí? Para conocer un poco de ustedes, ¿sí? Básicamente se van a encontrar con esto. Ahí les estoy preguntando un poquito de cómo son sus perfiles, para tener un poco de idea de con quién estoy hablando. Me pasa a veces que cuando hablo así en conferencias me genera como por un lado cierta incertidumbre y por un lado cierta incomodidad, digamos. Estoy acostumbrado a dar clases en la universidad donde uno conoce su audiencia, conoce al menos de sus alumnos, sabe por qué materias pasaron antes y más o menos qué perfil tiene. Entonces uno llega a una conferencia y dice, bueno, ¿qué perfil de gente tendremos acá, ¿no? Siendo testing UI, uno diría, bueno, deben ser testers, pero bueno, a veces hay gente que excede un poco esos roles. Sí, claramente tenemos una gran mayoría de testers, pareciera, ¿sí? Algún developer, algún manager. Pregunto esto para tener una idea de, digamos, justamente con quién estoy hablando y ver en qué temas tiene más sentido que me meta en profundidad y qué temas puedo pasar más por arriba, ¿no? Si hubiera muchos managers, posiblemente cambiaría un poquito la charla sobre la marcha, ¿no? Bien, una vez completo les voy a pedir que pasemos al siguiente, ¿no? El siguiente pregunta un poco sobre algunos conceptos, ¿no? ¿Cuán familiarizados están con estos conceptos? La pirámide de prueba, los cuadrantes de prueba, los dobles de prueba, ¿sí? La arquitectura hexagonal y la inyección de dependencias. Porque estos son algunos de los temas que voy a tocar en la charla y que, bueno, dependiendo de lo que ustedes me digan, veré cuánta profundidad pongo en cada uno de estos temas, ¿sí? No veo que esto se esté moviendo. Ahora me queda la duda si ustedes lo están viendo esto. Sí, se ve, sí. Sí, ok. Bueno, y pueden entrar ahí y cargar. Dice que no deja darle submit. Open Voting. Ahí está. Ahora debería. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, esto a ver acá la gran expectativa de cuán familiarizados estamos con estos temas, para ver justamente cuánta importancia o cuánto énfasis le damos a cada uno, ¿sí?
Bien, bueno, del test pirámide esperaba que hubiera cierto conocimiento, porque es un tema bastante común, bastante conocido ya hoy en día. De hecho, Fede en la charla anterior hizo algunas menciones a la pirámide de pruebas, ¿sí? En realidad no sé por qué le decimos pirámide de pruebas, porque gráficamente es un triángulo, ¿no? Pero bueno, con ese nombre fue que se popularizó, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, esto más o menos da una idea de por dónde andamos y en qué cosas tiene sentido ahondar un poquito más. De todas formas, voy a repasar todos estos conceptos en la presentación y eventualmente ustedes me consultarán si hay algo que creen que amerita mayor profundidad. ¿Sí? Tenemos una hora, la presentación que voy a dar no debería requerir de una hora, así que debería quedar espacio para atender consultas. ¿Sí? Bueno, dicho esto, vuelvo a los slides. ¿Sí? Y bueno, el título de la charla es Testeabilidad y Arquitectura de Pruebas, ¿no? Testeabilidad, un atributo de calidad que cada vez, a mi entender, empieza a tener mayor relevancia. Lo que puse acá es la definición de Wikipedia tal como viene, ¿no? No quise reparar el libro ni nada, puse algo que quedara a mano, ¿sí? ¿Y por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante la testeabilidad? En un punto alguien podría pensar que siempre ha sido relevante, pero yo creo que en los últimos tiempos esto ha cobrado mayor relevancia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, yo lo veo de este punto de vista, ¿no? O sea, hoy en día, de alguna forma podríamos decir que estamos en la era de Agile o de DevOps. Más allá de que Agile tiene 20 años, hace unos 10 tuvo como la gran explosión, y si bien DevOps tiene más de 10 años, creo que hace unos 5 tal vez tuvo una gran explosión. Estas ideas de Agile y de DevOps han tenido, a mi parecer, impacto en 4 cuestiones, en estas 4 cuestiones que menciono acá, ¿no? O sea, en el mundo Agile DevOps hay un mayor énfasis en la automatización de pruebas, ¿sí? Justamente como Agile y DevOps apuntan a despliegues muy frecuentes, continuos y demás, bueno, si yo pretendo desplegar continuamente, necesito tener pruebas automatizadas. No hay espacio para que yo haga toda una regresión manual, porque, digamos, el mercado me come, ¿sí? Entonces, esa regresión que yo vaya a hacer requiere sí que esté mayoritariamente automatizada. También hay, con el advenimiento de estos mindsets, un mayor énfasis en el testing de parte de los developers, ¿no? Con los enfoques más tradicionales de desarrollo, el developer no testeaba tanto, ¿sí? Hoy en día ya hay una muy clara expectativa de que el developer tiene que testear, ¿sí? Ya no estamos discutiendo de si el developer hace o no la prueba unitaria. La prueba unitaria ya está aceptada, ya la tiene que hacer de mínimo eso. Más aún, en algunos enfoques más al estilo Stream Programming, tiene que hacer más que la prueba unitaria, ¿no? Otro punto importante es testear lo antes posible, ¿no? O sea, en algunos enfoques anteriores, más cascadosos, si se quiere, uno desarrollaba y después entraba en una fase de testing. Hoy en día, en los esquemas de Continuous Delivery, termino una story, termino una funcionalidad, la testeo inmediatamente y la mando a producción, ¿sí? Y una cuestión que también surge de acá, de los enfoques más agile, más Extreme Programming, es que empezamos a ver los tests, ¿sí? No solo como una herramienta para intentar controlar o mejorar la calidad, sino también como un complemento de los requisitos, ¿sí? De hecho, en ese camino están todas las técnicas de BDD, ATDD, Specification by Example y demás, que de alguna forma nos proponen que no hagamos tanto hincapié en describir textualmente el requerimiento, sino más bien escribir ejemplos como descripción del requerimiento, y que esos ejemplos de alguna forma yo después voy a poder automatizarlos, ¿no? Estos 4 puntos ponen de mayor relieve la testeabilidad del sistema, porque si mi sistema no es testeable, si yo no lo diseñé de determinada forma, la única prueba que voy a poder hacerle es la prueba desde la perspectiva del usuario, ver el sistema como una caja negra y interactúo desde la misma posición que interactúa el usuario. Eso no está mal, ¿sí? Pero me cierra muchísimas posibilidades en términos del testing. Si yo tengo un sistema que fue pensado con la testeabilidad en mente, implica que se aplicaron ciertas técnicas que podrían permitirme a mí realizar otro tipo de pruebas,
¿sí? Porque no siempre las pruebas de la perspectiva del usuario terminan siendo las más convenientes, ¿sí? De alguna forma eso queda evidenciado con la pirámide de test, ¿no? O sea, lo que tenemos son la prueba de la perspectiva del usuario, típicamente una prueba end-to-end, ¿sí? Que muchas veces es frágil, porque si tengo una aplicación web, puedo tener timeouts de HTTP, me cambia un identificador de algún elemento y la prueba se rompe, ¿sí? Al mismo tiempo, esas pruebas no dan un buen feedback, en el sentido de que yo ejecuto la prueba y la prueba no pasó. Ahora, ¿dónde está el problema? No lo sé. Puede que esté en la pantalla, puede que esté en la API, puede que esté en un objeto de negocio. No tengo un buen feedback. Con lo cual, esas pruebas end-to-end hechas de la perspectiva del usuario, bueno, no son necesariamente lo mejor, sumado a que son más costosas de codear, más costosas de mantener y más costosas de ejecutar, ¿no? O sea, si yo ejecuto una prueba de la perspectiva del usuario, eso requiere que yo levante posiblemente un navegador o un emulador en el caso de una aplicación mobile, ¿sí? Mensajes de red y demás que hacen que la ejecución de esa prueba sea costosa. Hoy a la mañana estábamos trabajando con unos colegas y veíamos que en un minuto podíamos correr 10 pruebas, ¿sí? 10 pruebas de estas end-to-end. Y sin embargo, en un minuto podíamos correr 900 pruebas unitarias, ¿sí? Pruebas unitarias y de API, de las dos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque cuanto más abajo voy en la pirámide, más rápidos son los tests, más simples son de codear, más rápido corren, más específico es el feedback que me dan, ¿sí? Y acá hay una cuestión interesante. La prueba, me quedó al revés, no, está bien, ahí está el slide, me pasa, me está tapando el zoom, ¿sí? Las pruebas unitarias, de alguna forma, yo las puedo hacer de caja blanca, porque yo sé cómo funciona el componente internamente y demás. Las pruebas de API, las pruebas end-to-end, son más de caja negra. Yo tiro un request y sé que devuelve esto, ¿sí? En la prueba unitaria la puedo hacer más de caja negra, ¿sí? Pero también la puedo hacer más de caja blanca, ¿sí? Incluso cuando estoy moqueando y estoy usando mocks y demás, de alguna forma tengo que saber cómo funciona internamente para poder trabajar con los mocks, ¿no? Entonces, teniendo esto presente, bueno, la testeabilidad va a determinar qué tipo de pruebas voy a poder hacer, ¿no? Si mi aplicación es testeable, podré hacer de todos estos tipos de prueba a los distintos niveles, y en todo caso, como decía Federico en la charla anterior, en nuestra estrategia de prueba tendremos que definir cuántas pruebas hacemos de cada tipo. Ahora, si mi aplicación no es testeable, no fue construida, no fue diseñada con la testeabilidad en mente, no voy a tener demasiadas opciones para elegir y posiblemente voy a estar de alguna forma obligado a hacer pruebas end-to-end o a hacer pruebas de API, ¿no? Pensemos, vayamos en la máquina del tiempo, o tal vez no tanto, porque siguen existiendo sistemas así. Yo recuerdo cuando empecé a programar web allá por los 2000 con PHP, ¿no? Entonces uno hacía un archivito PHP y en ese archivo, en esa única página, mezclaba código HTML con consultas SQL a la base de datos, con lógica de cálculo, todo en el mismo archivo. Bueno, ese tipo de sistemas, los sistemas que están construidos de esa forma, no tengo ninguna otra chance para testearlo que no sea con una prueba end-to-end desde la perspectiva del usuario. No tengo chance de hacer una prueba unitaria, porque está todo el código mezclado. Yo para poder hacer una prueba unitaria necesito que mi código esté modularizado en unidades, ¿sí? Entonces es ahí donde la testeabilidad empieza a ponerse de relieve. Ah, sí, bueno, me siento a ver mi aplicación, mi estrategia de pruebas, y resulta que por cómo está hecha la aplicación no puedo hacer más pruebas que las que son desde la perspectiva del usuario, end-to-end, con un browser, lo que fuera, ¿sí? Bueno, siguiendo con esto, algunos ejemplos de proyectos, esto lo estábamos reclutando la vez pasada. Fíjense que a veces la pirámide no es tan pirámide, ¿no? Este es un proyecto en el que trabajé el año pasado, ¿sí? Hecho en Ruby, ¿no? Entonces teníamos 810 pruebas en términos de pruebas que eran end-to-end desde la perspectiva del usuario, unas 1100 pruebas de integración API, podríamos decirla, ¿sí? De componentes, ¿sí? Y unas 1200 pruebas unitarias, ¿sí? El dibujito no refleja bien la pirámide porque no es tan pirámide, digamos. A veces pasa que dependiendo de la testeabilidad del sistema, esa pirámide, más que una pirámide, termina siendo un pino,
¿sí? Porque no hay muchas pruebas unitarias, sino que hay poquitas, ¿sí? Y después se ensancha, ¿sí? Cuestiones, consecuencia de cómo tenemos la arquitectura de la aplicación. Y este es otro caso de una aplicación que elaboré, perdón, me quedó ahí, de una aplicación que elaboré más recientemente, hecha en Java, ¿sí? Donde, bueno, básicamente no distinguíamos entre pruebas, digamos, de API o de integración. Eran básicamente pruebas desde la perspectiva del usuario con Serenity, Cucumber JVM, Selenium, ¿sí? Pegándole a las pantallas, y después sí, pruebas más unitarias / de componentes, ¿sí? Hechas tanto para el código Java con JUnit, ¿sí? Como también para el código JavaScript con QUnit y Testem, ¿sí? Simplemente lo menciono como casos concretos de instanciación de esta pirámide, si se quiere. Bien, ahora vamos a contextualizar un poquito. Si aplicamos esas teorías o toda esta teoría que vamos a ir viendo a lo largo de la charla a los escenarios actuales, ¿cómo es una arquitectura de referencia hoy en día? ¿Sí? Hoy en día, en general, nos encontramos que las aplicaciones web, al menos, que es lo que me animo a decir más nos inunda, ¿sí? Están construidas con un frontend, típicamente con una SPA, con frameworks al estilo de Angular, React, Vue, Ember, cosas de ese estilo, donde el frontend en sí muchas veces es un artefacto desplegable por sí solo, ¿sí? Ese frontend consume un backend, el backend típicamente es una API con una arquitectura del estilo MVC, donde tengo un controller que recibe los requests y los interpreta, delega en lógica de negocio en un conjunto de objetos de negocio, un modelo de dominio y demás, y después esos datos se persisten o se envían a otro sistema mediante una capa de persistencia o de acceso a datos, ¿sí? Esto es algo muy típico hoy en la actualidad, ¿sí? Casos concretos, una aplicación en la que estuve trabajando recientemente, frontend en Angular, backend en Netcore, ¿sí? Otras variantes, frontend en Vue.js, backend en Spring Boot, ¿sí? Y a esto se le suma una complejidad adicional que en general nuestra aplicación no es una isla, ¿no? Sino que en general con la evolución y la popularidad de las arquitecturas de microservicios, en general lo que uno termina teniendo es como un ecosistema de aplicaciones que tienen esta pinta y que muchas veces tienen que interactuar entre sí, con lo cual aquí abajo no tengo necesariamente una base de datos, sino que a veces tengo comunicación con algunas otras aplicaciones del mismo estilo, ya sea mediante una API REST, una API GraphQL o un servicio SOAP o algo más moderno, si se quiere, como puede ser un gRPC o algo por el estilo, ¿no? Que ya utiliza protocolo binario y eso, ¿sí? Entonces, en este contexto es que nosotros tenemos que definir nuestra arquitectura de prueba y nuestra estrategia de prueba, ¿no? Si uno pensara, bueno, mi aplicación es recontra testeable porque tal vez la hice haciendo TDD, ¿sí? Que es una técnica de desarrollo basado en las pruebas, ¿sí? Yo voy escribiendo pruebas antes de escribir el código, lo cual hace que el código resultante sea completamente testeable, porque lo escribí a partir de la prueba. Si tengo ese escenario, entonces paro y digo, bueno, a ver, ¿dónde voy a meter test en esta arquitectura? ¿Sí? ¿Qué tipo de test podría meter en esta arquitectura? ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo, si se quiere, es lo que sería la prueba de aceptación o la prueba de story, ¿sí? Cuando yo hablo con el usuario me cuenta una necesidad, una user story, le solemos llamar, ¿sí? Y eso no hace diferencia de front-end, ni back-end, ni nada. Te dicen, mira, cuando yo transfiero plata de una cuenta a la otra, me descuenta de la cuenta de origen y me suma en la cuenta de destino. Te lo cuenta así y eso típicamente implica, en términos de la aplicación, bueno, tocar algo en el front, tocar algo en el back, tocar algo en la base de datos, lo que fuera. Entonces tengo una prueba que es end-to-end, contada de la perspectiva del usuario. Y esa prueba podría hacerla manual, podría hacerla automatizada, pero tengo esa prueba. Pero aparte de esa prueba, si mi aplicación es testeable, yo podría tener pruebas sobre los componentes del front. Si mi aplicación está hecha con Angular, Angular nos trae todo un guidance de cómo hacer pruebas sobre los componentes de Angular, que son pruebas
que podríamos denominar como pruebas unitarias o de componentes, que no tocan el back, ¿sí? Que solamente ejecutan JavaScript y ejercitan la lógica de los componentes JavaScript, ¿sí? Por otro lado, en el backend yo podría tener pruebas, si se quiere, que le peguen a la API, que le peguen a los controllers, ¿sí? Ya sea que el controller moquee las capas que vienen hacia abajo o no, ¿sí? Después, obviamente, si tengo objetos de servicio, objetos de dominio que tienen lógica, eso yo querría hacerle pruebas unitarias para poder testear la lógica de cálculo de mi aplicación, las validaciones y demás. Y después, finalmente, si yo tengo que mi aplicación tiene que comunicarse con una base de datos o tiene que comunicarse con una fuente de datos externa, bueno, ahí caben dos pruebas de integración, dos tipos de pruebas. Una prueba de integración en el sentido de que yo tendría que verificar que esos repositorios o esos objetos de acceso a datos pueden comunicarse con el servicio de mi vecino, ¿sí? Con el gateway de pagos, o lo que fuera, o incluso que pueden comunicarse bien con la base de datos, y eso es un componente ahí, donde yo voy a estar escribiendo sentencias SQL para acceder a la base de datos. Bueno, la forma de testear que esas sentencias están bien escritas es testeando ese componente en conexión con la base de datos, ¿sí? Entonces es una prueba de integración que va a testear nuestro código, el código que nosotros escribimos, con código que nosotros no escribimos, como ser la API del vecino o la propia base de datos. Por otro lado, puede que en esa capa también tenga alguna prueba unitaria de lógica de mapping. Esto es muy común cuando uno consume un servicio provisto por otra aplicación, ¿sí? La otra aplicación me manda un JSON con una estructura, pero yo internamente, en mi lógica de negocio, necesito otra estructura, entonces tengo que tener cierta lógica de mapping para traducir datos. Esa traducción de datos, ¿sí? Perfectamente debería yo poder testearla en forma unitaria, ¿sí? Entonces, hasta acá hablé de mi estrategia de prueba y todos los tests que yo quisiera hacer. Ahora, para poder hacer esos tests, bueno, la aplicación va a tener que estar construida de determinada forma o, al mismo tiempo, digamos, siguiendo ciertas técnicas, ¿no? Y es ahí donde quiero empezar a enfocarme. Ahora voy a repasar brevemente algunas técnicas y después me voy a meter de lleno, ¿sí?, en lo que es la arquitectura de prueba, ¿sí? Si mi aplicación fue construida con estas técnicas en mente, entonces yo para testear mi aplicación podré armar distintas alternativas de arquitectura de pruebas, ¿sí? Entonces, el primer punto que es central para que nuestra aplicación sea testeable es que responda a lo que llamamos la arquitectura hexagonal, también conocida como ports y adapters, también conocida como clean architecture, ¿sí? Básicamente esto es una idea muy simple, ¿sí? No tiene nada que ver, porque de alguna forma si quieres es transversal con si mi aplicación es en capas, o si es MVC, o si es un pipes and filters, no importa. Es una idea muy simple que tiene que ver con separar la lógica de cálculo de la lógica de entrada-salida, ¿sí? Esas son dos cuestiones distintas. Es muy distinto todo el código que interactúa con la base de datos, ¿sí?, del código que interactúa con un service bus para conectar nuestros servicios, del código que maneja la entrada-salida en un contexto web o en una aplicación de escritorio, ¿sí? Todas esas cosas que mencioné, de alguna forma son entradas-salidas, y que podrían cambiar. Yo puede que cambie mi base de datos en algún momento, puede que tenga un contexto web, pero si mi aplicación la quiero hacer mobile ya no tengo un contexto web, sino que tengo un contexto distinto. Pero lo que no debería cambiar, ¿sí?, es cómo es mi lógica de negocio. Perdón, mi lógica de negocio cambia. Lo que digo es, lo que nos propone la arquitectura hexagonal es que los componentes que tienen lógica de negocio no estén acoplados con los componentes que manejan entrada-salida. Si yo cambio mi base de datos, no debería por qué tocar los componentes que tienen mi lógica de cálculo. No deberían verse afectados, ¿sí? Esa es la idea básica de la arquitectura hexagonal. Si yo logro ese nivel de desacoplamiento, eso es fantástico porque me permite testear todo lo que es mi lógica sin tener dependencias de entrada-salida, que son una de las cosas que suelen ser bastante dolorosas a la hora de intentar automatizar pruebas. Yo quiero automatizar la prueba de un componente, pero ese componente está atado a la base de datos. Entonces tengo que, para ejecutar la prueba, levantar la base de datos. Ya tengo un dolor de cabeza, ¿sí? O tengo este componente que depende de determinado servicio, o de tal archivo, o de tal contexto web. Entonces ya cuando voy a automatizar esa prueba, ya empiezo con dolores de cabeza.
¿sí? Si yo logro desacoplar eso y mi lógica de negocio no depende de ninguna de esas cosas, entonces va a ser mucho más simple el test automatizado que yo pueda escribir sobre esa lógica de negocio, ¿sí? Bueno, esto es central, ¿sí? Que respetemos la arquitectura hexagonal. En general, los frameworks con los que uno trabaja hoy en día ya vienen muy orientados a esto, ¿sí? A que uno pueda desacoplar su lógica de negocio de la lógica de entrada-salida. De la mano de eso, y complementando la idea de la arquitectura hexagonal, tenemos una técnica que se llama inyección de dependencias, ¿no? Si yo tengo un checking account, lo que sería en inglés una cuenta corriente, digamos, ¿no? Que ante determinadas operaciones debería notificarle a los interesados, ¿sí? En vez de tener una dependencia directa a la clase que envía mails, ¿sí? Lo que voy a tener en términos de código es una referencia a una interfaz abstracta, ¿sí? Y eso me va a permitir que en el contexto de un test, yo, en lugar de utilizar el objeto que manda mails de verdad, ¿sí? Que en el contexto de un test la verdad que no me interesa, podré ponerle un notificador de mentira, ¿sí? Que no mande mails, ¿sí? Pero simplemente lo pongo ahí para llenar el hueco y así poder testear la clase checking account sin tener ninguna dependencia de infraestructura, ¿sí? En términos de lo que veíamos antes de la arquitectura hexagonal, ¿sí? Ese notifier, ¿sí? En mi código sería un puerto, ¿sí? Donde yo le voy a enchufar un adaptador, que será, en el contexto del test, le pongo un adaptador de mentira, un fake notifier, ¿sí? Y en el contexto de mi aplicación le voy a poner un adaptador de verdad que efectivamente manda los mails, ¿sí? Pero el hecho de tener la estructura armada de esta forma, ¿sí? El hecho de que el checking account tenga una referencia a una interfaz abstracta y no que tenga una referencia a una clase concreta, me va a permitir que yo reemplace la implementación por una implementación de mentira, facilitando a mí el testing. De la mano de esto viene también la idea de los test doubles, ¿sí? Los test doubles son básicamente objetos que yo voy a utilizar en mis pruebas para justamente simular esas dependencias o simular esos adaptadores, ¿sí? En este caso que les mostraba antes, lo que tengo es este fake notifier, es un doble de pruebas, ¿no? La idea del doble de pruebas viene del cine, ¿no? Donde a veces tengo un actor muy conocido y una escena riesgosa, entonces la escena riesgosa no la hace el actor conocido, sino que la hace su doble, ¿no? Que es alguien que, bueno, que está entrenado para hacer escenas de riesgo, por así decirlo, ¿sí? Y que, bueno, si se lastima, al menos en la escena no se ve él, ¿sí? Si se lastima la estrella principal, podría llegar a retrasar la filmación, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea de los test doubles, que llevado al contexto del software y de los tests, lo que tenemos es, esos test doubles son objetos que reemplazan al objeto de verdad, ¿sí? Simplemente para habilitarme a mí a hacer pruebas, ¿sí? Si buscan, van a encontrarse que conceptualmente hay distintos tipos de dobles, lo que se llaman los dummies, los fakes, los stubs y los mocks, ¿sí? Que son dobles de prueba que se utilizan en distintos contextos, ¿sí? Dependiendo de qué sea lo que yo estoy probando, bueno, puede que tenga que usar un fake o puede que tenga que usar un mock, dependiendo de qué sea la prueba que yo esté haciendo, ¿no? Después voy a volver un poquito sobre eso. Una ley interesante, ¿sí? Varios autores adhieren a esto, uno de ellos es Steve Freeman, propone que uno no debería simular lo que no controla, ¿sí? En realidad esa es mi traducción. Lo que él dice es no moquear lo que no controlamos, porque si mi aplicación depende de una API externa, ¿no? Entonces yo para hacer mis tests moqueo esa API externa, en vez de interactuar con la API externa en mis tests, pongo una capa que simula eso, yo puedo codear mi test todo bonito, pero puedo estar reviviendo una mentira, porque si la API externa cambia, mis tests, como están simulando esa API externa, no se enteran del cambio, yo me quedo tranquilo que mi aplicación anda bien, y después cuando la pongo en el ambiente productivo y tengo que interactuar con esa API externa, es distinta y la aplicación pincha, ¿sí? Entonces, este autor lo que nos propone es, bueno, ojo, mucho cuidado con simular
las dependencias externas que tú no controlas en el contexto de tus tests, ¿sí? Entonces, ahí entramos en un trade-off, si se quiere, porque yo para poder testear completamente mi sistema, o bien necesito una copia sobre la cual tenga control de ese sistema externo, o lo tengo que simular, ¿sí? Imaginémonos que nosotros tenemos que interactuar con un gateway de pagos, y tengo que testear cómo mi aplicación se comporta cuando el gateway de pagos no funciona. Yo no puedo ir a decirle a la que maneja el gateway de pagos, che, apagámelo un rato, o hacé que tire error, para que yo pueda testear cómo funciona mi aplicación. A veces puedo, pero muchas veces no puedo hacer eso. Entonces yo tengo que simular una respuesta errónea del gateway de pagos, ¿sí? Pero guarda cuando la simulas, ¿sí? Porque tal vez el gateway de pagos cuando falla, no falla de esa forma, falla de otra. Entonces, ahí en ese trade-off o en esa situación donde yo tengo cierta necesidad de simular la dependencia externa, tengo que tener cuidado de no vivir en un sueño. Entonces, lo que se propone en esos casos es decir, bueno, si yo voy a simular las dependencias externas, lo que tengo que hacer en simultáneo con eso, ¿sí?, es hacer pruebas de contrato contra esas dependencias externas, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que yo, además de escribir mi código, voy a escribir pruebas que van a estar recurrentemente testeando esos sistemas externos de los cuales yo dependo para detectar si hay un cambio de contrato. Si llega a haber un cambio de contrato, yo voy y actualizo mis dobles de prueba, ¿sí? Esa es la forma en que resolvemos este trade-off, ¿sí? Si moqueamos la dependencia externa, entonces tenemos que hacer pruebas de contrato sobre esa dependencia. Bueno, algunos ejemplos bastante comunes de esto, ¿no? O sea, lo que dije recién lo estoy intentando acá representar gráficamente. Yo estoy testeando mi sistema, que depende de un sistema externo, entonces el sistema externo lo moqueo, le pongo un simulador, ¿sí? Pero al mismo tiempo hago pruebas de contrato sobre ese sistema externo. Si ese sistema externo cambia, mis pruebas de contrato deberían detectarlo. Y eso debería permitirme a mí, por un lado, actualizar la prueba de contrato, pero sobre todo, actualizar mi doble de prueba, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, con herramientas, obviamente. Para simular sistemas externos, una herramienta que fue utilizado con bastante éxito, es una herramienta llamada WireMock, ¿sí?, que básicamente nos permite moquear a nivel de HTTP, si se quiere, ¿no? O sea, yo puedo levantar, WireMock uno lo levanta como un proceso standalone, si se quiere, entiende protocolo HTTP y uno lo configura y dice, mira, cuando te llegue este request, manda esta respuesta, ¿sí? Y por otro lado, para hacer las pruebas de contrato, una herramienta que he utilizado también con éxitos es Pact, ¿sí? Pact es una herramienta que nos permite hacer pruebas de contrato, ¿sí? Básicamente yo tengo el sistema externo, lo que hago con Pact es escribir una prueba sobre ese sistema externo, y eso típicamente lo voy a poner a correr en un esquema de integración continua, ejecutando esas pruebas de contrato una vez al día, por ejemplo, ¿sí? Bueno, estas son las dos herramientas. Después en las referencias les paso los links si alguno lo quiere investigar. Hay alternativas, obviamente, hay varias herramientas del estilo WireMock dando vueltas por ahí. No he visto tantas alternativas a Pact dando vueltas por ahí, ¿sí? Pero hay alguna que otra, ¿sí? Estas son las que he utilizado yo y las que suelo utilizar porque, bueno, ya me acostumbré, me dieron buen resultado y directamente las uso, ¿no? Bien, espero que vayamos bien. Ahora sí quisiera meterme en las cuestiones de arquitectura de pruebas, ¿sí? Suponiendo que hicimos nuestra aplicación teniendo en cuenta todas estas cuestiones, entonces sí me voy a sentar a ver, bueno, ahora para testearla, ¿sí? ¿Cómo armo mi arquitectura de pruebas? Entonces, aquí lo que me quiero detener es lo siguiente, un poco lo que decía antes. Mi arquitectura de prueba, si mi aplicación es testeable, mi arquitectura de prueba de alguna forma va a envolver a mi aplicación, ¿sí? Y voy a poder hacer pruebas de distinto tipo. Si no seguí las premisas que mencionaba antes, mi arquitectura de prueba va a ver mi sistema como una caja negra. Y lo único que voy a poder hacer es hacer pruebas desde afuera, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces, veamos cómo es una arquitectura de pruebas clásica, ¿no? Acá tengo, siempre que voy a definir una arquitectura de pruebas, tengo
como dos puntos a definir, ¿no? Ay, perdón, se me saltó un slide, acá, ¿sí? Esta es genéricamente la arquitectura de prueba. En un punto yo tengo quién va a hacer la prueba, y en el otro punto tengo el sistema que quiero probar. En el medio está mi arquitectura de prueba, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa arquitectura de prueba? En primera instancia yo tengo algún lenguaje para especificar la prueba. ¿Cómo voy a describir la prueba? ¿Sí? Después, para ese lenguaje yo voy a necesitar un intérprete, ¿sí? Que permita traducir ese lenguaje a código ejecutable, ¿sí? Dependiendo de qué sea el objeto de la prueba, si es una aplicación web, si es una aplicación mobile, si es una clase, si es una API REST, si es una API GraphQL, lo que fuera, yo voy a necesitar un driver para poder comunicarme con el objeto de mi prueba, ¿sí? Y obviamente si estoy haciendo pruebas, en algún punto tengo que hacer aserciones, así que voy a necesitar una librería de aserciones, y todo esto tiene que ser ejecutado por algún runtime, ¿sí? Entonces, dependiendo de las combinaciones que tengamos, de un lado de quién es el que escribe la prueba, y del otro lado, qué es el objeto de la prueba, bueno, ahí empiezo a armar el rompecabezas de estos 5 componentes, digamos, ¿sí? Entonces, vamos a recorrer ahora algunos casos concretos, ¿sí? Si el que va a escribir las pruebas es un developer, y lo que está ese developer intentando testear es una clase Java, por ejemplo, bueno, de alguna forma en ese contexto, JUnit cubre todas las capas de la arquitectura. JUnit y Java, ¿no? El lenguaje de especificación de la prueba es el propio Java. Intérprete no necesito porque estoy escribiendo Java, ¿sí? Driver tampoco necesito de alguna forma, porque si lo que estoy testeando es una clase Java y la prueba está escrita en Java, interactúa directamente, ¿sí? JUnit trae una librería de aserciones y trae un runtime también, ¿sí? Así que en este contexto, donde es el developer haciendo una prueba unitaria de una clase Java, o de un método Java, o de un componente Java, bueno, JUnit de alguna forma es todo lo que necesito, ¿sí? La situación es distinta si yo lo que tengo es un usuario definiendo la prueba, ¿no? En un contexto de Extreme Programming, por ejemplo, o de un trabajo más ágil, si se quiere, es común que uno tenga un usuario, ¿sí? Yo le llamo customer porque es la terminología que utiliza Extreme Programming, ¿sí? Pero es una persona de negocio que va a estar definiendo la prueba, que me va a decir, cuando quiero transferir plata de mi cuenta origen a la cuenta destino, la plata de acá disminuye y la plata de allá aumenta, ¿sí? Me lo cuenta en esos términos. A ese usuario, en general, el usuario me habla en términos de mi sistema. El usuario no me habla en términos de clases, de componentes, de API, no. El usuario dice, te hace una descripción de cómo quiere que se comporte el sistema. Entonces, muchas veces cuando tengo acá el usuario, muchas veces termino teniendo acá mi aplicación. En este caso podría ser una aplicación web, ¿no? Entonces, yo acá ya no le puedo pedir al usuario que escriba JUnit. No le puedo pedir que escriba Java, es el usuario, ¿no? Entonces le tengo que dar algo un poco más amistoso, como puede ser Gherkin, ¿no? Gherkin es una sintaxis de texto plano, ¿sí? Un pseudo lenguaje, podríamos decir, tiene unas poquitas palabras reservadas, y es muy fácil para el usuario poder escribir eso. Obviamente, eso en principio no es ejecutable. Para que eso sea ejecutable, voy a necesitar un intérprete de Gherkin, ¿sí? Que el intérprete va a depender de cuál sea el lenguaje que yo esté utilizando para escribir la automatización, ¿sí? Si yo quiero escribir la automatización en Ruby, entonces el intérprete va a ser Cucumber. Si yo quiero escribir el código de automatización en C#, bueno, ese intérprete va a ser SpecFlow, ¿sí? Si yo quiero escribir ese código ese código de automatización en Java, ese intérprete podrá ser Cucumber JVM o podrá ser JBehave, ¿sí? Hay varias alternativas, ¿sí? Más allá del intérprete, si lo que quiero hablar es con una aplicación web, hoy en día muchas veces utilizamos directamente el driver de Selenium, que de alguna forma se ha impuesto en ese contexto. Si yo lo que quisiera testear en sí, si mi sistema fuera una aplicación mobile, podría utilizar Appium, ¿no? Bueno, aquí el ejemplo que tengo armado es puntualmente con
tecnología Ruby, entonces tengo Gherkin, que es un lenguaje agnóstico de la tecnología, el intérprete es Cucumber, voy a utilizar el driver de Selenium con el wrapper para Ruby, voy a utilizar RSpec como motor de aserciones, ¿sí? ¿Y cómo se ve esto? Bueno, en el caso de Java es análogo, ¿sí? Si yo el código de automación lo quiero escribir en Java, ¿sí? Podría utilizar Cucumber JVM, podría utilizar Jersey, Hamcrest y demás, ¿sí? Pero desde la perspectiva del usuario, la prueba se vería así. Esto es lenguaje Gherkin, ¿sí? Fíjense que esto es muy poco técnico, ¿sí? Acá lo tengo escrito en inglés, pero se puede escribir perfectamente en castellano, soporta más de 30 lenguajes, ¿sí? Y la idea es que esto sea el lenguaje del usuario. Fíjense que no tiene prácticamente tecnicismos acá, estoy describiendo un login, ¿sí? Una cosa interesante de esto es que esto se puede ejecutar manualmente, ¿sí? Entonces es una estrategia bastante común a veces que uno escribe los escenarios de esta forma, en forma temprana, y después vemos si automatizamos o no, si automatizamos algunos, si automatizamos todos. ¿Cómo se automatiza la ejecución de esto? En general es bastante simple. Acá tengo un ejemplo en código Java, ¿sí? Fíjense que lo que hacen en general los intérpretes es tomar cada una de las sentencias que están en el lenguaje Gherkin y utilizando expresiones regulares, machean métodos y terminan ejecutando un método. Dentro del método yo hago lo que yo quiera, ¿sí? En este ejemplo en particular, yo estoy utilizando un driver de un browser, ¿sí? Para interactuar con una página web, ¿sí? Fíjense que básicamente cargo el usuario y el password y hago clic en un botón, ¿sí? Esto mismo, de esta forma funcionan todo lo que son los intérpretes de Gherkin, ¿sí? Básicamente leen las sentencias Gherkin, utilizan expresiones regulares y terminan invocando a un método en el lenguaje que estemos trabajando, ¿sí? Esta es una opción. Otra opción de otra herramienta, ¿sí? Es utilizar Fitness, ¿no? Fitness es un lenguaje de wiki. Entonces yo puedo utilizar lenguaje de wiki para especificar mis pruebas. En ese caso, el intérprete de esas pruebas es un módulo que se llama Fitness Slim, ¿sí? Y en este caso, yo lo que quiero testear es una API REST, ¿sí? Bueno, tendré que tener alguna librería ahí, algún REST client, si se quiere, si esto fuera todo Java, si hay una librería REST client para pegarle a API REST. Fitness tiene su propio motor de aserciones y su propio runner, ¿sí? ¿Cómo se ve esto? De esta forma, ¿sí? Esto es Fitness, esto es una wiki, ¿sí? Fíjense que en la propia página yo tengo definido el test, yo le puedo poner edit acá y variar la escritura del test, ¿sí? Y lo puedo ejecutar, ¿sí? Fitness está basado en tablas, con lo cual resulta, todo lo que, si alguna vez utilizan Fitness, ya lo usaron, es una herramienta que no es muy popular en la actualidad, tuvo como un pico hace como 15 o 20 años, y está basado siempre en tablas, entonces para todo lo que sean test que uno pueda llevar a una tabla de decisión, es muy conveniente el uso de esta herramienta. Sin embargo, también uno lo puede utilizar para escribir test que sean más un flujo, ¿no? Como en este caso, ¿sí? Estoy acá mostrando el mismo caso que escribí antes con Cucumber, ¿sí? ¿Cómo funciona este caso? Bueno, yo escribo una tablita en la wiki y cuando ejecuto esto, Fitness lo que va a hacer es va a seguir ciertas convenciones para buscar una clase dentro de mi código, ¿sí? La clase que va a buscar es esta. Fíjense, es muy parecida a la anterior, también tengo un driver ahí, pero lo que hace Fitness es hacer un matching, ¿sí? Va a buscar una clase que se llama login driver, ¿sí? La encontró acá. Dentro de esa clase login driver, me anda lento esto, se me fue para cualquier lado. Dentro de esa clase login driver va a buscar un método user and password y le va a pasar este parámetro y este parámetro, ¿sí? Fíjense que tengo acá un método user and password y le pasa esos dos, ¿sí? Entonces encuentra el método y ejecuta lo que está acá adentro. Después tengo otro método acá que se llama check, y ahí lo que va a hacer es va a buscar un método profile y le va a pasar este parámetro, ¿sí? Fíjense que acá tengo el método profile, ¿sí? Y acá va a ser la verificación. En realidad el check lo que va a hacer es va a llamar al método profile, ¿sí? Y va a verificar que lo que le devuelve el método profile sea igual a esto, ¿sí? En un escenario real, tal vez uno, para hacer esta prueba, no utilizaría Fitness. Yo lo mostré, lo armé así en este caso, porque el ejemplo anterior que tenía también era de un login. En Fitness en general es mucho más fuerte cuando uno tiene cosas que puede llevar a una tabla de decisión, ¿sí?
Pero bueno, quería mencionarlo para mostrar un ejemplo más de una arquitectura de pruebas, ¿sí? Siguiendo con esto, otros casos que uno podría pensar, este son los que yo he trabajado en algún momento, tengo un developer que quiere testear una aplicación que está construida en RPG, ¿sí? Corriendo en una arquitectura mainframe. ¿Cómo le hago pruebas automatizadas a eso? Bueno, básicamente estos procesos RPG muchas veces leen cosas de una cola, ¿sí? Entonces yo puedo codear mis pruebas automatizadas en Java, con JUnit. Básicamente mi lenguaje de especificación, mi intérprete y demás es Java, corro sobre el runtime de JUnit con sus extracciones y demás, y lo que tengo es un driver de MQ-Series, donde lo que voy a hacer es más bien una prueba medio de caja negra, donde meto un mensaje en la cola, el RPG lo procesa, me deja la respuesta, y yo hago una aserción sobre la respuesta que viene de ahí. ¿Sí? Esta estrategia calza en cualquier lado. ¿Sí? Lo que tiene esto es que estas pruebas son como muy técnicas, acá es difícil que puedas poner un usuario, igual uno podría poner un usuario acá a escribir Gherkin, yo tendría que poner un intérprete como Cucumber JVM, traducir eso que me pone el usuario de alguna forma en mensajes que le mando a la cola. Podría hacerlo. Tal vez, dependiendo del contexto, podría ser cómodo o no. ¿Sí? Otro caso parecido, ¿sí? Esto es un proyecto que me tocó trabajar hace unos 6 años, donde un cliente estaba reemplazando su sistema de billing, ¿sí? De facturación, y resulta que la lógica de facturación, no sé si en todos lados, pero en Argentina es un dolor de cabeza porque cada provincia tiene reglas impositivas distintas, ¿sí? Entonces, este cliente estaba reemplazando su sistema de facturación y tenía miedo de que el nuevo sistema de facturación efectivamente implementara correctamente las reglas impositivas de cada distrito, ¿sí? Entonces, lo que hicimos en esos casos, utilizando Gherkin, ¿sí? Fue escribir nosotros y capacitar a los analistas del área de facturación, ¿sí? En cómo escribir Gherkin, ¿sí? Escribimos nosotros como equipo de automatización de pruebas, escribimos unos 80 escenarios, ¿sí? Que automatizamos y demás. Esos escenarios le pegaban a la API REST que tenía, no era una API REST, perdón, era una API propietaria, ¿sí? Habría que abrir un socket y mandar XML, ¿sí? Con lo cual el proveedor del sistema nos daba un driver, pero que básicamente hacía eso, abría un socket y mandaba XML, ¿sí? Y lo que hicimos acá fue, nosotros escribimos 80 escenarios en Gherkin. ¿Por qué lo hicimos en Gherkin? Porque mientras hicimos esos 80 escenarios, le enseñamos a los analistas cómo hacerlo. Y después el resto de los escenarios los escribieron los analistas del área de facturación. Terminamos teniendo unos 800 escenarios, ¿sí? De los cuales nosotros, los técnicos, escribimos unos 80 solamente. El resto lo escribieron ellos con algún soporte nuestro, ¿sí? Bueno, y esa fue la última. Nos quedaron como 10 minutitos para que consulten. Excelente, Nicolás. Muy buena la presentación, muy buena. La verdad que hay muchos comentarios y hay varias preguntas. Voy a elegir alguno de ellos porque no creo que nos dé los 10 minutos, pero bueno, hagamos el esfuerzo. Bueno, Adelante. primero hay varias felicitaciones, interesante el tema, excelente exposición. Y ahí voy a empezar a leer las preguntas. Comienzo por la primera. Cuando hablamos de contract testing sobre una API REST, ¿puede hacerse? Si no tengo tal contrato, ¿cómo podríamos hacerlo? Esa es la primera consulta que hace Ariel. Gracias. Siempre que vos tenés que consumir una API, tenés un contrato. El tema es si el contrato está escrito o no. Hoy en día, en general, una API REST, hay una convención de utilizar una especificación que se llama OpenAPI, que justamente uno escribe, es un archivito YAML, ¿no? El OpenAPI. ¿Sí? Entonces, eso define el contrato, o al menos parte del contrato de la API, y vos tenés herramientas como Postman, por ejemplo, que a partir de leer la especificación OpenAPI te pueden armar los requests y demás para que vos puedas ejecutarle pruebas a eso. Obviamente que después vos vas a tener que tomarte el trabajo de ponerle datos a eso, ¿no? Pero digo, hay un montón de herramientas hoy en día para el caso de API REST para hacer contract testing. Excelente.
Vamos a la segunda, que esta consulta la hace Leandro. Cuando hablamos de test dobles, ¿implica tocar el código de la aplicación que en algún momento llega a producción? Mi pregunta es, ¿esta práctica la hace desarrollo o el equipo de testing? No, esto, bueno, no. Digamos, dependiendo de qué estemos hablando, ¿sí? A ver, la aplicación en primer lugar debería estar armada, como decía antes, por una arquitectura hexagonal. Entonces vos lo que vas a hacer es que la aplicación en sí, cuando está en el ambiente productivo, tiene un conector a base de datos que va contra la base de datos. Cuando vos estás testeando eso y lo que querés testear es la lógica de negocio, separado de la base de datos, no la vas a conectar a la base de datos, ¿sí? La vas a conectar a una base de datos en memoria o a un doble de la base de datos, ¿sí? Entonces, esos test doubles vos los vas a crear en el contexto de tus tests, ¿sí? Y la aplicación no deberías cambiarla, la aplicación ya debería estar preparada, ¿sí? O mejor dicho, los objetos de tu aplicación deberían estar preparados para funcionar con el objeto de verdad o para que vos le puedas inyectar el test double o el objeto de mentira, ¿sí? El punto ahí es que eso haya sido considerado previamente por el developer cuando diseñó la aplicación. Y ese tipo de test, ¿sí? Lo va a hacer el developer, ¿sí? Típicamente. Excelente. Pasamos a la siguiente. Buenas tardes, dice María. Con respecto a Test Architecture Blueprint, ¿se aplica en cualquier modelo, ya sea un modelo en B, ágil o cascada? Gracias. Sí, sí, yo creo que sí. Si uno separa en la arquitectura, en el modelo de Marik, sí, que nos habla de los distintos tipos de test, ¿eso donde me quedó? Bueno, acá, ¿no? O sea, todo lo que yo estuve hablando aplica a estos tipos de test, ¿no? Pruebas que de alguna forma guían el desarrollo, o que de alguna forma podemos definir como pruebas que prueban la funcionalidad, ¿sí? Esto que yo mostré de la arquitectura de pruebas, el blueprint, no aplica para pruebas de usabilidad, de performance, de seguridad, ¿no? Esas pruebas tienen una característica, digamos, que prueban propiedades del sistema y están hechas desde otra perspectiva y se utilizan otras herramientas. Pero si la prueba es funcional, digamos, que testea la lógica de la aplicación, puedes utilizar este modelo independientemente de cuál sea tu modelo conceptual, si sea en B, tradicional, Agile, lo que sea. Excelente. Voy a pasar a otra a ver si nos da tiempo para por lo menos ver dos más. Muchas gracias. Con respecto a Gherkin, ¿permite ejecutar datos dinámicos de forma parametrizada para un test? Bueno, sí, sí, no, digamos. O sea, vos escribís el Gherkin. El Gherkin, una capacidad que tiene es que vos podés hacer tablitas y hacer bastantes cosas, ¿cómo decirlo? Orientadas a datos, si se quiere, de forma fácil. Ahora, si vos querés hacer cosas dinámicas, tipo del estilo ir, consumir un servicio y con lo que me devuelve ese servicio después invocar a otro y demás, la realidad es que no lo vas a hacer en Gherkin eso. Lo que vas a hacer es o sea, una parte de eso cae en Gherkin y una parte cae en lo que llaman los step definitions, que es el código que interpreta el Gherkin, ¿sí? O sea, en ese sentido la respuesta es sí y no al mismo tiempo. O sea, out of the box, Gherkin no hace nada, pero vos cuando lo automatizás puedes hacer absolutamente lo que quieras. Excelente. Otra consulta. ¿Recomiendas alguna herramienta que permita testear API con Node.js? Bueno, si tenés una API escrita con Node.js, la pregunta es ¿quién va a automatizar esa prueba? ¿No? Eso excede un poco lo que yo charlé acá, o no, si se quiere. Digamos, ¿quién es el que va a estar especificando la prueba? ¿Sí? Si el que va a especificar la prueba es alguien que puede programar, que quiere programar, bueno, usa lo que quieras. Podrías utilizar, ¿en qué lenguaje lo querés hacer? Lo puedes hacer en Java, en lo que vos quieras. Total, una API en Node.js, no importa, es una API. Va y viene HTML, típicamente. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que hable HTML, lo puedes utilizar. Si es alguien que no se da mucha maña para programar, bueno, podrías utilizar alguna herramienta tipo Postman, ¿sí? Que te permite visualmente, ¿sí? Llenando algunos formularios y demás, escribirle un test. Lo mismo podrías hacer con, no sé, con JMeter, si bien no es una herramienta específica para eso, podrías usarlo.
o Soap UI también te permite hacer ese tipo de cosas a partir de escribir como un formulario, ¿sí? Sin tener que programar demasiado, puedes hacer pruebas automatizadas de una API. Excelente, muchas gracias. Hay algunas consultas más, la verdad que estuvo muy buena la charla, generó mucho dinamismo y muchas preguntas y buenos comentarios, así que bueno, nada, estamos llegando ya a la hora de cierre. Queremos agradecerte, Nicolás, por tu tiempo, por compartir con nosotros tu conocimiento. Y bueno, nada, agradecerte una vez más por haberte sumado al escenario virtual de Testing 2021. Muchísimas gracias, Bárbaro. Nicolás. Bueno, muchas gracias, Claudia, gracias a la organización y bueno, gracias a todos los que se sumaron, espero que les haya sumado. Hasta Estuvo luego. excelente. Muchas gracias.